Hay un proceso de globalización en términos materiales que está estancado. Lo que ven en Estados Unidos o en Europa es mis hijos van a vivir peor que yo. Y en China es exactamente lo contrario. Trump tiene un instinto y tiene una agenda. Toda esta movida que se llama reshoring es un eufemismo para decir salimos de China. Pero China todavía está lejos de tener esa red global de aliados en quien descansar en términos estratégicos militares. Invitamos a dos especialistas para preguntarles: ¿estamos ante el fin de la globalización? ¿Cómo puede acomodarse Argentina en este nuevo tablero de cara a 2050? Vuelve a aparecer la democracia como problema. Hace por lo menos 10 años que la democracia viene en retroceso. Dejen de preguntar de qué lado está la India es un lado. Guido Itela dijo, Brasil es un país de futuro y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Si ves posible una colocación virtuosa de Argentina en este contexto, No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sobre la base del liberalismo económico. Desarrollar fuertemente los recursos naturales con una mirada industrialista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 2050 y hoy no vamos a entrevistar a un empresario porque notamos que en las sucesivas entrevistas que hacíamos había un conjunto de temas recurrentes que aparecían y nos pareció buena idea hacer una parada y dedicarnos a profundizar en uno de esos temas más profundamente, y en este caso el tema es la globalización, y por eso trajimos a dos invitados, además de mi coequiper. Me olvidé de saludarte, perdón, Hernán. no pasa nada. Como habrán visto, estamos en un escenario diferente, así que... Sí, Una zona de experimentos estamos hoy. todo es nuevo. Bueno, hola Hernán, qué bueno verte. Y empezamos a presentar a nuestros invitados. Matías Culfas, economista por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, investigador, pero también exfuncionario, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, director del Banco Nación y gerente general del Banco Central, además de ministro de Desarrollo Productivo de la Nación entre 2019 y 2022, y autor, entre otros libros, de Producir en la Nueva Globalización, un lanzamiento de este año. Bienvenido, Matías. Gracias, un gusto. Y Federico Merque, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés y, bueno, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, además de doctor en Ciencias Sociales por Flaxo. Escribe la columna Mundo Propio en Cenital y es autor de ¿Por qué no queremos salvar al mundo? Cómo explicar las acciones e inacciones de los países ante la evidente crisis climática. Bienvenido, Federico. Un gusto, buenos días. Yo arrancaría con una pregunta para los dos, muy desordenado, pero bueno, la responde primero que quiere. Siempre se habló, o en los últimos 25 años se habló de que Argentina tiene que volver al mundo, de que Argentina vuelve al mundo. Es como un mundo en donde la Argentina entra y sale, que supongo que refiere a la idea de globalización que empezó a difundirse en los años 90. ¿Cuánto queda de ese mundo? Matías, te cedo la palabra. Bueno, gracias, buen día, gracias por la invitación. Sí, dos cosas. Primero, creo que Argentina nunca estuvo fuera del mundo. Esa es una discusión en todo caso que amerita otra pregunta, una repregunta. A la que queda de ese mundo, bueno, es un mundo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Si hablamos de esta época que ahora se la llama hiperglobalización, eso que pasó entre fines de los 70 y fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín, y yo diría después de la crisis de las hipotecas subprime en 2008-2009, bueno, creo que hay muchas cosas que todavía siguen en pie. Digamos, es un mundo que está fuertemente conectado desde el punto de vista del comercio y de las inversiones, pero es un mundo que, sobre todo a partir de Trump, del primer Trump, y la continuidad que después tuvo con Biden y de los cambios que hay en la tensión con China, bueno, tienen hoy un nivel de tensión y de guerra comercial y otro tipo de cuestiones que lo replantean seriamente. Hoy la discusión es si se acabó o no la globalización. Por eso en mi último libro lo planteo más en términos de pregunta, ¿no? ¿Hay una nueva globalización? ¿Se terminó la globalización? Como dicen autores que respeto mucho, como Branko Milanovic, que dice esto se terminó, no va más. Lo que sí, para redondear y cederle la palabra a Fede, me parece que de ese mundo del cual se hablaba, de la integración inteligente en la globalización, hoy hay un cambio fenomenal y hay que repensarlo por completo. Federico. Sí, muy en línea con lo que señala Matías. A mí me parece que
que hay un proceso de globalización en términos materiales que eso en todo caso está estancado, lo que es comercio de bienes principalmente. Cuando uno mira servicios, los servicios han crecido más que el comercio de bienes, pero en general está estancado esa globalización, la del container, digamos, ¿no? La de los puertos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué está estancado? Y me parece que ahí hay un cuestionamiento muy fuerte que viene principalmente de los países centrales, no necesariamente de la periferia, ¿no? Acerca de cuáles han sido los beneficios de esa globalización. Y me parece que lo que está en juego hoy, más allá del container, del comercio per se, es dos cosas que están vinculadas. Una es la infraestructura institucional que sostenía esa globalización, con foco en la Organización Mundial de Comercio. Hoy eso no está funcionando. Todos la dan por muerta, yo no sé si está muerta. Las organizaciones internacionales casi que nunca mueren, siempre buscan la manera de volver a flotar, pero sí está muy cuestionada y no estaría funcionando. Eso por un lado. Por otro lado, la creencia o los principios normativos, ideológicos que nosotros llamamos neoliberalismo. Y eso está siendo cuestionado en países centrales, en donde se vuelve a hablar de nacionalismo económico, de proteccionismo, de tarifas, de aranceles, de política industrial. En Estados Unidos hablar de política industrial era mala palabra durante décadas, al menos desde Reagan en adelante, ¿no? Y hoy se vuelve a hablar de política industrial. Uno diría, bueno, Trump está desarmando la política industrial que diseñó Biden, pero está haciendo política industrial a su manera, ¿no? Con tarifas en vez de subsidios. Y está buscando, después podemos hacer como zoom en qué está haciendo Trump en todo caso en Estados Unidos, pero sí me parece que lo que se está cuestionando es la infraestructura institucional y la ideología que sostenía esa globalización, más allá del fenómeno material en sí, ¿no? Ese zoom en Trump me parece que es una buena... O sea, dijiste, después Sí. podemos hacer zoom. ¿Qué opinan sobre toda esta discusión que hubo sobre las tarifas, sobre las idas y vueltas que tuvo Trump con respecto a ese tema? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Hay un nuevo modelo digamos, de algunos dicen de imperialismo o de intervención norteamericana en el panorama global? ¿O no es tan así? Digamos, ¿hay un plan? ¿O Trump es buena esa loco pregunta, que es la que de repente todos nos reacciona hacemos por... todos los días, porque todos los días hay noticias con anuncios de tarifas y demoras en los plazos, etc. A mí me parece que Trump tiene un instinto y tiene una agenda, que es la de reposicionar a Estados Unidos en la economía global, la de buscar más industria local, la de depender menos de China, la de emparejar la balanza comercial con el mundo. Creo que tiene una agenda. No sé si tiene un plan táctico de, bueno, cómo llegamos a eso, ¿no? Me parece que ahí hay mucha experimentación, mucho ensayo y error, pero hasta ahora él está consiguiendo cosas. Se usa mucho una expresión que es taco, no sé si oyeron hablar taco, que Sí, Trump's sí. always chickens out. Ah. ¿no? O sea, Trump Siempre recula, siempre se caga. arruga, ¿no? Sí. Dice, voy a hacer esto y después dice, bueno, vamos a posponerlo. Ok, más o menos eso estaría pasando. Hay por lo menos 3 momentos donde Trump estira plazos. Pero hay una tarifa efectiva hoy, ya no sé en cuánto estará, en 8 o 10%, Matías, más o menos, la efectiva, no la anunciada. Ahora, porque corrió el plazo al 1 de agosto para muchos países. ¿Quién retalió de todos los países que recibieron ese impacto? China y Canadá. Ya ahora en Canadá están diciendo, bueno, sí, ok, retaliaste por motivos políticos, porque era un tema de campaña. China escaló, Estados Unidos escaló, llegaron al 130, bajaron y ahora hay plazos de nuevo, ¿no? El resto de los países no retalió. La Unión Europea está evaluando si hace retaliación o absorbe un aumento diciendo, bueno, nos clavamos ahí. Entonces, con esto Trump hasta ahora está ganando mucha más plata de ingresos que le entran por cobrar aranceles. ¿Qué va a hacer con esa plata? No está muy claro, y hacia dónde quiere ir en el corto plazo, eso no está muy claro. Pero yo lo que creo es que él mira y dice, la hegemonía comercial la empezó a tener China, yo tengo la hegemonía financiera y la hegemonía militar, y quiero evitar que esa hegemonía comercial sea China y volver a tener predominio también en materia de comercio. Sabe que Estados Unidos no es el principal productor,
esa es China, es el principal consumidor, y está explotando al máximo el poder que le da ser un mercado enorme de consumo, ¿no? La mayoría de los países son más dependientes de exportarle a Estados Unidos que lo que Estados Unidos les exporta a ellos, y eso es lo que está explotando Trump en nombre de hacer de nuevo grande a Estados Unidos, de una mirada más nacionalista, más de mirada hacia adentro en términos de qué es lo que yo quiero del mundo, no qué es lo que el mundo necesita de Estados Unidos, ¿no? Es como reemplazar esa idea del liderazgo a partir de un Estados Unidos que provee bienes públicos globales, y es un Estados Unidos más tacaño, más egoísta, más transaccional, ¿no? Y te hago una pregunta haciendo un pequeño foco. ¿La hegemonía militar es tal? Sí, totalmente. Más Sí. que China. Sí, sí, hay una brecha enorme. Medida de distintas maneras, ¿no? Desde ojivas nucleares, gasto militar, que debe ser 3 veces el gasto chino. Estados Unidos tiene cerca de 500 bases en todo el mundo, China tiene 1 o 2. 3 veces el gasto absoluto o en relación al PBI. No, en términos nominales debe ser 3 veces más o menos, sí. Más o menos Estados Unidos gasta lo que gasta la OTAN, el resto de la OTAN. O sea, todavía hay una brecha enorme. Y principalmente lo que es bases militares por todo el planeta. En poder naval, China está alcanzando a Estados Unidos, pero yo diría que en términos globales Estados Unidos todavía tiene bastante resto, porque además tiene una base enorme de aliados, ¿no? China no tiene aliados. ¿Quiénes son los aliados de China en mal tiempo? No Rusia. ¿Sí? Bueno, hubo una foto. Corea del Norte es un aliado, Irán, o sea, no cuentan. No hubo una foto Japón, China, Corea del Sur. Fue en plena crisis de los aranceles de Trump, como un gesto de constituir un bloque asiático. Japón, China, Corea del Sur. Sí, suena raro. Sí, pero no veo esa foto. Hay un intento de digamos, evitar escaladas diplomáticas y comerciales entre ellos, ¿no? Pero China es muy reacia a usar la palabra aliados. De hecho, no está en el vocabulario chino hablar de alianzas estratégicas. Ellos usan mucho la palabra socios. Socio estratégico, hay como distintos adjetivos, pero son reacios a decir, este es mi aliado estratégico. Estados Unidos todavía los tiene. Digo todavía porque, digamos, Trump no está haciendo mucho para ganarse la confianza de los aliados, ¿no? Pero China todavía está lejos de tener esa red global de aliados en quien descansar en términos estratégicos militares, ¿no? Sí tiene socios comerciales. Matías, un tema que tocás en tu libro, a pesar de que después le pones todos los paños fríos necesarios, es esa ruptura que se produjo entre la democracia y el desarrollo económico. Pareciera que en términos globales ya no son necesarias, ya no van juntas. Vos aclarás que eso no significa, no impone la necesidad de renunciar al formato democrático. Pero ¿puede sobrevivir en este contexto global la democracia legítima como compatible con el capitalismo? Yo pienso que sí, no tengo duda. Lo que planteo en el libro es simplemente una revisión histórica que nos saque de los clichés, simplemente por una cuestión de analizar seriamente la verdad histórica, no más que eso. Este año o el año pasado, ya me pierdo con las fechas, le dieron el premio Nobel a un conjunto de economistas que plantean básicamente esto, ¿no? Que el desarrollo es el resultado de instituciones económicas y políticas inclusivas no extractivas, y que los países que tienen instituciones extractivas, y en eso se refiere a los países autoritarios, comunistas, estatistas, etcétera, que esos países no llegan al desarrollo. Y creo que es mucho más complejo el tema. Me refiero a las cuestiones del desarrollo económico, ¿no? Del desarrollo material. Estoy hablando de eso específicamente. Cuando uno mira, y sobre todo, digamos, me parece que es una discusión que hay que señalar, fundamentalmente por la manera en que se ha banalizado la discusión aquí en Argentina respecto a ese vínculo entre libertad económica y desarrollo. Eso sí puedo asegurar que no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sobre la base del liberalismo económico. Tanto en los orígenes del capitalismo, las grandes potencias, podemos hablar de Estados Unidos, Alemania, etcétera,
en adelante fueron, más allá del sistema político, sistemas económicos proteccionistas, con estados muy, muy fuertes conduciendo el proceso de desarrollo. Y de manera más reciente, Corea del Sur fue un proceso de desarrollo espectacular que se produjo entre la década del 70 y los 90, los 2000, donde Corea del Sur pasó de ser un país muy atrasado, que en 1970 tenía un PBI per cápita que era 5 veces más bajo que el de Argentina, y hoy es claramente el de un país desarrollado, que aparte tiene marcas propias, productos propios, y empezó como una dictadura militar muy autoritaria, que después fue mutando a una democracia. En el caso de China, lo que tenemos es un caso único en la historia universal, que es el de un país que hizo un aceleradísimo tránsito hacia un desarrollo capitalista dirigido por el Partido Comunista, lo cual también lleva a repensar el papel que han tenido en algunos países de Asia, sobre todo en China y en Vietnam, los partidos comunistas, ¿no? Que han tenido ese extraño papel de ser los que pudieron garantizar ese tránsito al desarrollo que no tenían por otras vías. Entonces, obviamente, sin que esto implique una receta, porque obviamente cada país, región tiene su historia. Yo soy una persona que aparte soy de la generación que creció con el regreso de la democracia, que vivió lo que fue el fin de la oscura noche de la dictadura y defiendo con uñas y dientes la democracia en Argentina, porque además también ahí, Alejandro, a mí me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando uno cuenta estas cosas y por ahí da una charla o una clase en la universidad y cuenta la experiencia coreana, la experiencia china, alguien levanta la mano y dice, entonces tenemos que ir a un modelo autoritario, eso es lo que lleva al desarrollo. Y yo le digo, miren, no se hagan los rulos citando a una estadista argentina, porque en Argentina tuvimos dictaduras a mansalva, de todo tipo. Incluso tuvimos una sobre fines de la década del 60 que tenía esa mirada burocrática autoritaria, ¿no? En realidad lo que había que hacer era imponer nuevas reglas autoritarias para ordenar el funcionamiento de la economía argentina y la política argentina, que fue la dictadura de Onganía, que fue un fracaso. O sea, no es que tenemos experiencias que uno dice, no, bueno, está bien, eran autoritarios, pero nos llevaron al desarrollo. Para nada. Sí, entonces, fue un fracaso también porque había un clima cultural, un clima político, un contexto internacional que llevó al cordobazo, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que hoy no sé si está ese clima. En China también había en algunos momentos un clima cultural reactivo. En Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 80, la principal empresa en tasa de ganancia no era ni Samsung ni Hyundai, sino que era la empresa que le proveía de gas lacrimógeno al gobierno. Entonces digo, estas son realidades que, insisto, hay que analizarlas. Ese dato es sí, impresionante. Sí, es fuerte. Después eso se terminó, pero la verdad que hay contextos históricos que hay que analizarlos para entenderlos, porque aparte, no sé, por lo menos a mí me incomoda el clima de mentira histórica que estamos viviendo aquí y en todo el mundo, ¿no? Digo, las verdades son verdades, no son relativas. En todo caso, se pueden analizar de diferente manera los hechos, pero los hechos son sagrados. Entonces, lo que quiero decir es que, para redondear un poco la respuesta a tu pregunta, creo que sí hay que encontrar un modelo de funcionamiento acorde a los principios democráticos. Es decir, no es que con democracia no te puedes desarrollar. Yo rechazo eso. Lo que también rechazo es la idea de, no, mira, si no hay democracia no te desarrollas, porque eso es falso a la luz de la verdad histórica. Voy a dar vuelta a la pregunta para los dos. ¿Nos podemos desarrollar con esta forma de la democracia que tenemos ahora? Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda de que eso es posible. Creo que en todo caso las discusiones tienen que ver con cómo se desarrollan las instituciones, cómo se estructuran acuerdos coalicionales. Claramente es muy difícil pensar en democracia de manera pendular, es decir, que donde, digamos, estés cambiando cada 4 o 8 años de modelo económico completo. Es decir, me parece que las experiencias que han mostrado buenos resultados económicos en democracia es donde, bueno, las fuerzas políticas tienen un conjunto de 5 o 6 puntos donde hay acuerdo. Después tienen matices, ¿no? No es que todo es lo mismo.
pero difícilmente pueda haber en democracia una alternancia que te vaya cambiando la regla de juego cada 4 años. Federico. Totalmente, yo creo que sí. En todo caso, tu pregunta venía a la Argentina, en general, Occidente. Estamos en el mundo. Estamos en en el general. mundo. Estamos Sí. Porque, digamos, hay variedades de democracia, ¿no? No es lo mismo las democracias nórdicas o la democracia de Estados Unidos y de Australia y del Reino Unido y las que vemos en América Latina, ¿no? Me parece que hay democracias más liberales, democracias que hacen más énfasis en el mercado, democracias más fuertes con el Estado, con énfasis en protección social. Hay una democracia mucho más capitalista, más liberal en Australia y en Estados Unidos, por ejemplo, y democracias más proteccionistas, no más proteccionistas, con más énfasis en lo social, como las democracias nórdicas, ¿no? Y ahí es una cuestión de gustos, de preferencias. El problema argentino, en todo caso, es que falta mucha más democracia de la que tenemos, ¿no? Pero les hago una pregunta, no me quiero poner abogado del diablo, pero lo voy a hacer. Ponete que estamos para eso. En abogado de la antidemocracia me pongo. O sea, recién Matías dijo, bueno, China está en un proceso único. Es un proceso de crecimiento liderado por el Partido Comunista. Ahora, si sacamos lo nominal del Partido Comunista, sistemas de partidos únicos son más comunes en Asia. Por ejemplo, le pregunto a Federico, Singapur, es un modelo muy particular porque es una ciudad-estado. Sí. ¿Es una democracia? Es a medias tintas, ¿no? A medias tintas. Yo creo que también se habla de una democracia modelo asiático. Claro, pero en el caso de Singapur ya tenemos que relativizar tanto el concepto de democracia que nos queda... Sí, me cuesta pensar que es una democracia. Digo, en un momento en donde Asia se proyecta... Es una corporación con territorio, ¿no? Si hay una democracia modelo asiático y Asia claramente se está constituyendo en el centro del mundo y está marcando su superioridad a Occidente, eso no hay una lección sobre la democracia occidental. ¿Qué país con democracias republicanas liberales se está desarrollando bien hoy? A ver, todos los registros internacionales de democracia, tomás The Economist, de Freedom House, que es una ONG americana, tomás el proyecto Variedades de Democracia, que mide la democracia todos los años. Todos hablan de un retroceso de la democracia a nivel global. Y no es este año, el año pasado, hace por lo menos 10 años que la democracia viene en retroceso. Basa encuestas de opinión pública, distintas casas que encuestan en el norte, en el sur. La frustración con la democracia no para de crecer. Y entre los más jóvenes es más pronunciada. Y entre los más jóvenes es más pronunciada. Gente que incluso en América Latina está dispuesta a no votar a cambio de un salario mínimo garantizado. Hay encuestas que señalan porcentajes considerables de gente que dice, ¿me garantizás crecimiento? No tengo problema. Cuando le preguntan por libertad de opinión, expresión, ahí sí les hace ruido. Pero el tema, cuando le preguntan por votar, dejar de votar a cambio de un ingreso garantizado, 30%, 40% en algunos países. Una de las últimas encuestas que hicieron en Estados Unidos, la POP. Sí. Es muy preocupante. O sea, evidentemente hay algo que la democracia no ha podido resolver o que resolvía y empezó a tener problemas para resolver, ¿no? Que es la cuestión del crecimiento, de la productividad, de la inclusión social. Tenés aumentos de desigualdad, no solamente en países del sur, sino en países centrales. Gente que cree que el futuro del hijo va a ser peor que la que ellos tuvieron. Mientras que en China es al revés. El 80% de los chinos piensan que sus hijos van a vivir mejor. Sí, la economía china, bueno, no sé cómo lo ve Matías, pero se está enfriando. O sea, ya no crece a tasas chinas. No, me refería a las expectativas que tienen los individuos. Sí, hay otras expectativas. En general, Asia en general es mucho más optimista, ¿no? Porque muchos señalan que uno de los principales ganadores de la globalización fue Asia. Fueron las clases medias en Asia, en China, en la India, en Indonesia, en Vietnam. Países flojos de papeles cuando hablamos de regímenes políticos, ¿no? En términos de democracia. Pero eso es otro problema. En el fondo, a mí me parece que el problema fundamental es la trayectoria hacia la modernidad. Y nosotros desde este lado vemos que la trayectoria de la modernidad es indisociable de una trayectoria democrática. Me parece que el modelo asiático, el foco está puesto en cómo alcanzar esa modernidad
Y entonces hay una visión más instrumental de la democracia. Ellos consideran que hay otras herramientas para esa modernidad. Y me parece que el mensaje chino que China le da al mundo es que hay un camino distinto a la modernidad que no necesariamente pasa por la democracia. Y eso en países incluso occidentales, que también están flojos de papeles, gobiernos autoritarios o que se están autocratizando, China te da como otro punto de referencia y de legitimidad para anclarte, ¿no? Y acercarte a China y decir, bueno, la clave está en la seguridad, en el orden, el crecimiento. ¿Cuánto quiere la gente democracia? La gente quiere crecer, quiere vivir en paz, que no la molesten, tener wifi, ¿no? ¿Qué preferís, wifi o votar? Para ponerlo así bruscamente. No, bueno, pero esa ¿No? pregunta... Esa es una pregunta muy difícil que a todos nos interpelaría, ¿no? Ah, y hablando de Wi-Fi, ¿qué preferís? ¿Una internet controlada pero que no te va a intoxicar el debate público? O Ahí está el problema, claro. ¿Qué tipo de Wi-Fi me estás dando? Exactamente. Pero, digamos, no es que en China tenés una masa de gente demandando democracia y hay una represión estatal. Son modelos culturales, históricos, muy legítimos en el fondo, ¿no? Me cuesta decir, bueno, acá hay algo superior, ¿no? Yo creo mucho en la democracia, pero tienen un punto los asiáticos, ¿no? Encontrar una forma de crecer que no necesariamente pasa por una concepción occidental de la democracia. Por supuesto que esto también erosiona de este lado la narrativa democrática, ¿no? El problema es que el otro crezca más. Entonces decís, bueno, ahí hay un software que está funcionando mejor que el mío, ¿no? Matías. Creo que este es el punto clave, el que acaba de mencionar Fede, ¿no? Es decir, efectivamente en China no hay una tradición democrática que fue alterada. China, primero, es el punto de vista de las culturas históricas, es la más antigua que perdura, ¿no? Obviamente, Egipto existe, pero no tiene nada que ver con los faraones, el actual gobierno egipcio. En China lo que ves es una trayectoria político-cultural de mucha raigambre histórica y que bueno, en definitiva, lo que hizo el Partido Comunista fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de todos los ataques que sufrió China, digamos, China no es un país de la periferia que emergió. China ya era una gran potencia hace algunos siglos. Bueno, después de muchos ataques occidentales que recibió en el siglo XVIII, XIX, en el propio siglo XX, se convirtió en un país muy empobrecido. Y el Partido Comunista, Mao Zedong, fundamentalmente, lo que hizo fue como recrear el centralismo chino, ya no en la figura del emperador, que era la anterior, sino en una nueva organización política, que después de muchos años, y una historia que por ahí al mundo occidental le cuesta contar, porque dice, no, bueno, en un momento Mao se murió. Sí, Mao se murió, hubo un cambio en la conducción del Partido Comunista, y funcionarios que ya habían estado en la conducción volvieron, y ahí iniciaron un giro pragmático hacia el capitalismo, pero es un capitalismo muy particular. Atención con esto, digo, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Es capitalismo? Sí, sin duda. Hay propiedad privada, los empresarios acumulan, se enriquecen, pero hay una condición clave: no se meten en política, la política la maneja el partido tiene muchísima injerencia en decisiones económicas, y la legitimidad política está dada, como recién expresaba Federico, en el progreso social. Efectivamente, hay una mirada de mejora intergeneracional. Es decir, claramente los chinos de hoy lo que ven es que viven mucho mejor que sus padres vivieron o viven mejor que sus abuelos, y piensan y están convencidos que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Eso es lo que se quebró en Occidente. Y ojo, yo esto lo señalo mucho en mi libro porque a veces esta mirada puede dar lugar a confusiones en los niveles, ¿no? En lo relativo a veces no modifica lo absoluto. Las clases medias occidentales de Europa y Estados Unidos viven muchísimo mejor que las clases medias de China. El nivel de ingreso, pueden duplicar el nivel de ingreso de un chino. La diferencia es lo que acabo de decir. Ellos se sienten estancados, lo que sienten es, los chinos crecen, nuestras élites crecen y nosotros estamos estancados o declinando levemente.
En cambio, en China, o sea, lo que ven en Estados Unidos o en Europa es mis hijos van a vivir peor que yo. Y en China es exactamente lo contrario. Ahí creo que está el clic que se ha hecho en esta etapa de la globalización, que creo que Trump la decodificó bien en su momento, en el sentido de que entendió por dónde pasaba esta lógica amigo-enemigo. Y de esa manera, digamos, me parece que pudo plantear un esquema alternativo y reactivo. Porque la otra cuestión es que, como bien dijo Federico, el gran ganador de la globalización es Asia, fundamentalmente China, Vietnam, la India, los países que mencionó Federico. Pero en Occidente no es que perdieron todos. Las élites les fue muy bien. ¿Quién es el gran perdedor de la globalización como se venía dando hasta ahora? Yo, a ver, siempre digo, es un perdedor relativo, porque nuevamente, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando vino la crisis en España, cuando empezaron los activos tóxicos y el gran drama de los españoles era que llega la fiesta de Reyes y le tengo que comprar un solo regalo a mi hijo. Y claro, cuando aquí en Sudamérica, ¿no? Vemos lo que es el bienestar en Europa o en Estados Unidos, decimos, che, bueno, se quejan de vicio, ¿no? O se quejan por esto que digo, que es que se frena esta mejora intergeneracional, o aparecen nuevos problemas, es un quilombo alquilar, acceder a la vivienda propia pasa a ser una utopía. Estos son los problemas que emergen. Ahora, para ser bien claros, es una cuestión de perdedores relativos. Ahora, esto se da también en un contexto donde a las élites les va muy bien. A la élite financiera en Estados Unidos, en Europa, le va bárbaro. No es que esos perdieron con la globalización. A las grandes corporaciones hicieron negocios fabulosos en China, con un modelo muy raro, ¿no? Porque la verdad que yo siempre cuando doy clase recuerdo algo, que es que a fines de los 90 se instalaron todos los manuales de cómo había que hacer para atraer inversión extranjera directa y las grandes corporaciones, cómo estaban creciendo. ¿Se acuerdan de ese periodo? Todos los manuales decían, hay que barrer con todos los problemas, obstáculos a la entrada del capital extranjero, nada de legislación. No le pidas contenido nacional, porque eso los traba y eso no va a promover más inversiones. No les exijas que hagan acuerdos con empresas locales, porque eso no les interesa. Bueno, todo ese manual de lo que no había que hacer es lo que hizo China. Y claro, lo de China era muy llamativo porque uno escuchaba con esa parte, esa cosa de filosofía oriental que decían, ¿qué van a hacer con las transnacionales? Son discusiones fines de los 90 en China, ¿no? Principios de los 2000. Yo no hablo chino, ¿no? Las que me contaban, las que podía estudiar. Y te decían, te respondía, bueno, el pájaro en la jaula. Decía, bueno, pero pará, Elon Musk, que no es un pajarito, un canario. Pájaro crece la jaula. Y vos decías, bueno, está muy lindo la filosofía oriental, pero efectivamente lo que vos ves es que obligaron a todas las corporaciones a hacer acuerdos con empresas chinas, les pusieron un requisito de contenido nacional, todo lo que no había que hacer lo hicieron. O directamente los copiaron, ¿no? Exactamente, hicieron su propia y China versión. Los pasó por arriba en muchos sectores. Hay muchos casos de acuerdo. Es como si vos me dijeras acá, ¿te acordás cuando venía, ¿cómo se llama? Autolatina, el joint venture de Fiat Peugeot con Franco Macri? Y es como si vos me dijeras, no, mira, 20 años después, ¿sabes qué? Macri ahora se quedó, tiene una marca propia y le compite de igual a igual y le gana a Fiat y a Peugeot en Europa. Bueno, eso no habría pasado acá. En China sí. Claro, el sector automotriz es de manual, ¿no? En China, como 30 años atrás China casi no existía en términos automotrices. Y Volkswagen fue una de las plantas que más se instaló en China. Casi la mitad de la producción de Volkswagen hoy es en China. Y en su pico de producción en China era una parte importante, no sé si era 30-40% del share del mercado chino. Hoy es mucho menos, están no sé si arañando el 15%. ¿Por qué? Porque China exigía transferencia de tecnología y fue aprendiendo de Volkswagen, de Mercedes-Benz, y hoy hace autos eléctricos muy competitivos, ¿no? ¿Y América Latina? ¿Cómo transitó la globalización? ¿Es ganadora, perdedora? Yo no tengo una buena imagen de América Latina en cómo transitó la globalización. Me parece que estuvimos siempre muy atados al ritmo de los commodities, a la tasa de la Fed.
Hay varios estudios que señalan eso, ¿no? Cómo la economía de América Latina en términos, cuando uno mira determinantes externos, ¿no? La tasa de la Fed y el precio de los commodities influyen muchísimo en el crecimiento de los países de la región. ¿Pero Creo qué que nos faltó ha acá? costado... ¿Por qué no pudimos ser Asia? Hace una pregunta gerchufoniana, ¿no? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué A no fue B? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el diferencial entre Asia y América Latina? No tengo una respuesta muy así rápida de manual. Me parece que no pudimos aprovechar o nos costó mucho aprovechar esas ganancias que entraban primero que siempre fuimos bastante más proteccionistas que Asia, ¿no? O sea, cuando Asia se empieza a abrir, nos costó mucho abrirnos. Nos sigue costando abrirnos. Si vos mirás los índices de comercio protegido, en América Latina hay países muy protegidos, empezando por Argentina o Brasil. Yo eso te quería decir. No somos una economía abierta, con Milei incluso, ¿no? No estoy diciendo hay que hacerlo mucho más, pero digo, los niveles de protección son altos. Vos dijiste que incluso es más el Mercosur menos es libertad comercial que China había en el Mercosur. Sí. Dijiste en alguna columna. Nosotros tenemos más comercio con Vietnam que con Uruguay o con Paraguay, ¿no? Y somos economías bastante protegidas en general. Y nos ha costado ir más allá de los alimentos, de los commodities. Creo que no pudimos invertir. Estoy hablando de la región en términos generales, pero estoy pensando más bien en Sudamérica. Sí. Porque a mí me parece que América Central y México están atados a otra dinámica de la globalización mucho más cercana a lo que es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Me parece que América del Sur es otra historia. Incluso en América del Sur tenés excepciones como Chile, que son los países más abiertos del mundo, no sé si estará 15 en apertura, Argentina a lo mejor está 90, o sea, hay mucha diferencia con una montaña en el medio, ¿no? Sí, todos los argentinos que están yendo a comprar ahora a Chile dan exactamente. ¿Y Brasil dónde está? Digo, en posiciones muy similares a la Argentina. Entonces, cuando vos mirás índices de globalización, sí pudimos globalizarnos más, pero quizás un poquito más arriba del promedio mundial, pero menos que Asia, menos que los países centrales, claramente. Creo que nos faltó invertir en ciencia y tecnología. Cuando vos mirás Asia, qué cosas hizo, en parte metió mucha plata en educación, en ciencia, en tecnología, ¿no? Eso nos ha costado mucho en esta región. Voy a picarla un poquito, discúlpenme. Perdón, Matías. ¿El problema de América Latina fue el proteccionismo? No, no creo. No, y tampoco creo que haya dicho eso, Federico. No. Dijiste que, o sea, cuando te dije, hablaste primero de proteccionismo, sí. Después de inversión en ciencia técnica. Supongo que en inversión en ciencia técnica Matías te va a acompañar, pero en proteccionismo me gustaría generar el contraste. A ver, creo que hay un punto ahí. Primera cuestión para responder la pregunta de Hernán. Para mí América Latina no le fue bien con la globalización, pero sobre todo por efectos propios, Yo tengo una mirada, a veces aparecen los que te dicen si sos globalista o no globalista, como si fuese, no sé, un partido de fútbol, ¿no? Decir, mirá, la globalización es un dato de la realidad, no es la primera vez que ocurre, esta es la segunda gran globalización que ha tenido el mundo, y la cuestión ahí es cómo te insertás en eso, cuál es tu manera de vincularte, ¿no? No existe el aislacionismo y en todo caso es qué tipo de políticas tenés. Desde el punto de vista de la fría estadística, a mí me sorprendió un dato que publicó el último informe de la CEPAL que dice que en los últimos 10 años América Latina creció menos que en la década del 80. Ustedes saben, la década del 80 se llama la década perdida para América Latina. La última década crecimos menos que en esa supuesta década perdida, que sin duda lo fue, ¿no? Pero esto ha sido más grave todavía. Lo que uno ve es que los grandes de América Latina en términos de población y producto, que son Brasil, México, Argentina, en ese orden, han crecido muy poco, han estado estancados. Hay una idea a veces muy, muy folclórica acá, que a raíz de nuestros propios problemas, que sin duda tenemos graves problemas macroeconómicos, cosa que no tienen Brasil y México, por ejemplo, cuando uno mira el crecimiento, la productividad, el empleo, estamos los tres muy mal, no es que hay una gran diferencia. El otro intermedio, que se llama Venezuela, es el gran fracaso del mundo occidental, es un desastre porque
Ni siquiera uno dice, bueno, leyendo el último libro de Milanovic, dice algo así como los partidos comunistas tuvieron la extraña función de haber promovido el desarrollo del capitalismo, hablando de China y Vietnam fundamentalmente. Ahora, tendría que hablar también un poquito de Venezuela, ¿no? Yo se la quiero explicar un poquito. O Cuba, ¿no? Son países, bueno, Cuba está estancado hace un montón de tiempo, una cosa que no va ni para atrás ni para adelante. Cuba también tiene partido único, Claro. y no Nuevamente, arranca. ¿no? Para seguir con esto de lo que tiene que ver con una cuestión más institucional, de trayectorias. Pero la reducción de la pobreza, que sí fue un fenómeno que Sí. se dio en América del Sur, creo que ahora sí podemos hablar de a nivel ya subcontinental, desde México para abajo, a partir del siglo XXI hay una reducción fuerte de la pobreza, y ahí Argentina lo acompañó. ¿Eso no los indicarías como un éxito económico de Sudamérica? Sí, sin duda, eso fue un éxito, lo que digo, fue un éxito transitorio. Porque efectivamente, digamos, yo no pienso que sea una maldición tener exportaciones de commodities. Digo, bueno, bienvenido sea. El tema es pues cómo gestionás esa bonanza. Y ahí es donde me parece que la región en gran medida hizo agua, ¿no? Es decir, no pudo aprovechar. ¿No crees que se pueda sostener el desempeño en reducción de la pobreza? ¿Decís que va a ser...? No, es que no se ha mantenido. Eso fue un fenómeno sobre todo de la primera década del siglo XXI. Después, salvo cosas muy puntuales, no ha habido grandes mejoras posteriores en cuanto a reducción sostenida de la pobreza. Creo que los países que logran reducir sostenidamente la pobreza son aquellos que han invertido justamente en políticas productivas, en desarrollo de la productividad, en ciencia y tecnología. Hay una cuestión institucional y política que claramente en Asia le encontraron la vuelta y en América Latina no se la hemos encontrado, porque incluso uno de los temas que a mí me gusta más marcar o tirar para el debate, ¿no? En la región claramente, con matices, ¿no? Porque las fechas no son todas coincidentes, ni son todas experiencias idénticas, hubo sí una reacción, llamémosla, antineoliberal. Después del giro pro mercado de los 90, que generó reformas en toda la región. En los 2000, insisto, con matices, diferencias, hubo en general gobiernos de otro signo político, que sin duda implementaron cambios, pero lo que quiero decir es que donde más se falló o donde menos profundo se fue es en la mirada del modelo económico, no el modelo productivo. Ahí en general me parece que lo que hubo más fue aprovechar la bonanza del auge de los commodities y en todo caso hacer algunas políticas de ingresos, políticas sociales, que trajeron algún bienestar de corto plazo, pero que, insisto, no sentaron las bases para modificar la estructura productiva. Por eso te decía que para mí, desde ese punto de vista, América Latina, no es que todo lo que pasó fue malo, porque no es cierto, efectivamente la pobreza se redujo y además hay diferencias. Ahora, para ser bien claros, ¿no? La semana pasada estaba leyendo un documento muy interesante escrito por 4 economistas chilenos de diferentes signos, donde hay economistas que nos podrías indicar en el neoliberalismo hasta otros más, llamámosle estructuralistas o desarrollistas, como con el término que vos quieras. Y todos coinciden en que hay un problema serio de que se han agotado los motores de crecimiento a largo plazo de Chile, que tiene que hacer un cambio importante para mejorar su productividad. Obviamente después difieren en las mejores recetas para eso, ¿no? Pero hace rato que Chile tiene un diagnóstico de que no es un país que esté creciendo aceleradamente, que no creo que sea una economía. Obviamente uno hace el zoom y desde Argentina dice, bueno, sí, nos hubiese ido mejor con la receta chilena. Ahora, cuando uno aleja el zoom, sobre todo por los problemas macroeconómicos de inestabilidad de los últimos 15 años. Ahora, cuando uno aleja el zoom, Chile no destaca en el escenario internacional como un país que se esté desarrollando. Federico, ¿lo ves así también? Sí, en Chile hay un replanteo importante de cuál es el modelo económico político, ¿no? Ahora estaba mirando las encuestas y está primera la candidata de la izquierda en Chile, y segundo está Kast, que es la extrema derecha. O sea, el sistema político se está polarizando aún más, ¿no? Y me parece que esa polarización tiene que ver con discutir, bueno, qué es lo que nos trajo hasta acá. Pienso en el estallido social que tuvimos hace, ¿cuánto fue? El año 2019. 2019. Y me parece que desde ahí hay un planteo importante. Hay un nivel de endeudamiento muy grande. Los chilenos se endeudan mucho para
para comprar, para estudiar, para salud, etc. Se agotó quizás el horizonte de decir, bueno, mañana mis hijos van a estar mejor, ¿no? Me parece que se agotó esa... Entró Occidente, China. ¿Eh? Entró Occidente, o sea, dejó el optimismo asiático y entró. Bueno, en parte también quizás tiene que ver con eso, con el crecimiento, ¿no? La vida se hace más cara también. Pero me parece que toda América Latina ha perdido una narrativa económica. A ver, quizás estoy exagerando. Me parece que buena parte de Occidente está perdiendo una narrativa económica. ¿Hacia dónde vamos? No sé hacia dónde vamos. Creo que nadie lo sabe, con certeza, ¿no? Todos decimos, bueno, el neoliberalismo murió o está muriendo. A nosotros quizás nos sorprende decir que en los países centrales están yendo más allá de eso, cuando acá se cuestionó bastante tiempo atrás. Ok, ¿qué tenemos en lugar de eso? Algunos hablan de nacionalismo económico, de un capitalismo estratégico, de política industrial, pero no es un regreso a la vieja política industrial, es una política industrial verde o nuevas industrias más sostenibles. Me parece que todavía no se asentó una narrativa de cómo se crece y se desarrolla en este contexto. Y eso está pasando en Estados Unidos, en Europa y también en la región, en el barrio, ¿no? Todos podemos cuestionar lo que está haciendo Milei. La solución es un modelo anterior, eso también es inviable, entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Y me parece que en parte, si vamos a la Argentina, el problema de la oposición es que no tiene una contranarrativa para decir, no, la alternativa es esta, vamos a ir por acá. ¿Quién está ofreciendo eso? Me parece que hay una crisis ahí importante de manuales, ¿no? De hacia dónde hay que ir. En base a la discusión que teníamos antes con respecto a si cierto proteccionismo fue una especie de obstáculo para que las democracias latinoamericanas tengan una modernización como la asiática o no. También está el tema de Brasil, ¿no? ¿Y cuál es la relación que tenemos nosotros, Argentina, con Brasil? ¿Por qué nunca se termina de armar eso? O sea, ¿por qué Brasil nunca termina de despegar? ¿Por qué nunca se termina de generar? Porque, bueno, Argentina... El vuelo de la gallina, le dice Maramuda. Brasil Sí. tiene un vuelo de gallina. Parece que va a volar, pero nada, Sí. aletea un poco y vuelve a caer al piso. Hay un viejo libro de Stefan Zweig, un europeo que se llama Brasil, país de futuro, ¿no? Bueno, él fue a Brasil a suicidarse, así claro. que no le debe haber visto mucho futuro. Y, ¿Para qué se refería a eso? y Guido Di Tella, cuando era canciller, le preguntaron por Brasil y Guido Di Tella dijo, Brasil es un país de futuro y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Una salida borgiana que tenía una salida esa cosa. borgiana, pero me pareció muy, muy lúcido por parte de él. Otra anécdota de Guido Di Tella es que va a dar una conferencia al Instituto Higgins, como el ISEN argentino, no es O'Higgins, Andrés Bello. Y hay un mapa gigante de Chile y se para y se queda mirándolo. Y después, bueno, va y se sienta. Y dice, los chilenos tienen fama de expansionistas en Argentina. Dice, a juzgar por el mapa no les ha ido muy bien. ¿No? Le gustaba esas bautades, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál era? La pregunta es por qué. Me fui Son dos de- preguntas. ¿Por qué Brasil no termina de Ah, despegar? ¿por qué ¿Y por Brasil? qué nuestra alianza con Brasil no Sí. termina? Si es por proteccionismo, si no es por proteccionismo, Cada si es por pregunta es intereses... un programa entero, una discusión entera. Muy brevemente, yo diría que entre Argentina y Brasil se está provocando un desacople. Hoy se habla mucho del desacople. A mí me parece que hay un desacople entre Argentina y Brasil y que no pasa por la ideología. Hoy podríamos, digamos, es fácil decir, bueno, Milei de derecha, Lula de izquierda no se llevan bien. En parte explica el corto plazo, pero me parece que hay una marea de fondo que es el desacople de las economías entre Argentina y Brasil. En Brasil es testigo de una de las experiencias de desindustrialización más importantes de América Latina. Y hay una reprimarización. Lo que en parte sostenía la relación bilateral con Argentina era la industria en Brasil. Eran los industriales los que tenían más interés en el comercio con Argentina y los industriales de acá con Brasil, ¿no?
Al perder eso, lo que tenés es un desplazamiento del poder de San Pablo a Goiás, a Ribeirão Preto, al Río Grande do Sul, al campo, ¿no? Al sertón. Y ahí tenés otro tipo de actores sociales, políticos, económicos, agrobusiness, derecha, con intereses mucho más ofensivos hacia el mundo, no hacia la región. Entonces me parece que lo que empieza a sostener esa densidad económica e industrial se está resquebrajando, tanto allá como acá. El ritmo de desindustrialización en Brasil es más fuerte que el de la Argentina. ¿En producto, en exportaciones? De manufacturas como porcentaje de PBI. Medido de esa manera, es mucho más violento esa caída en Brasil que en la Argentina. Y eso implica una pérdida de poder de actores económicos, sociales, que eran los que tenían un interés en una agenda bilateral. Un Brasil más agrobusiness, más centrado en esa economía, que es agrobusiness muy complejo, muy sofisticado, ¿no? Brasil tiene industrias alimenticias a nivel global en términos de competencia. Pero les coloca una agenda muy de Asia, muy de China. China es el principal socio comercial hace rato. Brasil sigue siendo el nuestro primero, segundo, según el año, ¿no? Pero estamos ahí cabeza a cabeza con China, pero hasta hace poco claramente era nuestro primer socio comercial. Entonces hay una asimetría. En primer lugar, hay una asimetría de intereses ahí. Nosotros miramos a Brasil y Brasil mira a otro lado, en parte, ¿no? O sea que Brasil, con un mercado interno enorme, con leyes laborales más amables que las argentinas, igual se está desindustrializando. Sí, sí. Y en buena medida eso tiene que ver con China. Hay estudios que muestran cómo los países que empiezan a comerciar con China sufren procesos de desindustrialización, ¿no? Porque el incentivo está puesto en ampliar tu frontera agrícola y obtener ganancias ahí. Hace un par de programas vino Gerardo Ferreira y dijo exactamente lo contrario. Dijo que China te ayudaba a que vos te industrializaras en el área que vos consideraras mejor porque a ellos les convenía que estuvieras desarrollado. ¿O no? En América Latina no. Diametralmente lo opuesto a lo que Sí, en América Latina la evidencia de los últimos 15, 20 años no es esa. Puede haber ahora cosas que no estemos viendo. Hay una cooperación sectorial que hace China en tema de transporte, infraestructura. En Argentina, China no hace una inversión directa en términos industriales. ¿Qué hace China con Argentina? Bueno, Gerardo, perdón que lo traiga de vuelta a Gerardo, pero Gerardo nos dijo que era porque el kirchnerismo no los dejó. Perdón, porque el macrismo no los dejó y el régimen de Tierra del Fuego tampoco. Bueno, en parte puede ser eso. Yo me acuerdo que conversé con el agregado político de la Embajada China acá en Buenos Aires unos años atrás y me dijo, nosotros no podemos hacer un negocio con Argentina, ni uno. Y casi siempre terminaba en los sindicatos, la explicación de por qué no salían los negocios. Tema ferrocarril, construcción. No, el problema no eran los ambientalistas, como circulaba un momento, sino los sindicatos. El chino me apuntaba a las cuestiones sindicales, porque están las leyes laborales, las condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Proyectos importantes que terminan frustrándose, porque los chinos como que descontaban el peso del sindicalismo, descontaban el peso del federalismo, la idea de que acá tenés que negociar con nación, pero después en el terreno tenés que negociar con la provincia. Y el federalismo es como que no lo terminaban de entender, porque si arreglé pero en Brasil no es un problema. Por arriba, y después en la provincia tienen que negociar con la comunidad originaria. Exacto. ¿no? Pero para hacer negocios en Brasil no se encuentra con el mismo problema. Bueno, Brasil también es federal, sí, pero evidentemente hay otros problemas de coordinación acá en la Argentina. Antes de pasar, perdón. Pero volviendo a la relación Argentina-Brasil, me parece que estamos perdiendo una densidad de vínculos que la verdad que es una pena porque Brasil es un socio clave para nosotros, no solamente en términos económicos, sino diplomáticos, estratégicos, nucleares. Hay un montón de agenda con Brasil. Yo creo que debe ser de los países centrales en términos de densidad de agenda bilateral, ¿no? ¿Pero ves la posibilidad estructural? ¿Hay una manera de que Argentina se acople al agrobusiness brasileño? ¿O tendría que cambiar el sentido? Argentina debería acoplarse al agrobusiness argentino. Pero a partir de ahí en todo caso, coordinar con Brasil políticas o formas de cooperación. Pero en muchas cosas somos competitivos, estamos mirando los mismos mercados. El giro brasileño hacia el agrobusiness como que lo divorcia a Argentina. Si Argentina profundizara su agrobusiness, ¿podría recuperar esa complementariedad con Brasil? No, o armar una OPEP de agrobusiness. Sí, intercambio, cooperación, sí, no veo...
No veo mucha complementación ahí, me está costando ver. Entonces, Muchos dicen el Mercosur es San Pablo Córdoba. Si vas al hueso, el Mercosur es el sector automotriz, alguna que otra. Hay algo de granos, de comercio de granos, y está perdiendo esa densidad, ¿no? Por eso estamos buscando otro socio, ¿no? Para revitalizar el Mercosur. O sea, todos están coincidiendo que la forma de relanzar el Mercosur no es más Mercosur interno, sino Menos Mercosur barrera, claro. con externos, ¿no? Ahora se firmó el acuerdo con el EFTA, que son los europeos que no son parte de la Unión Europea. Se está negociando con Singapur. Creo que ya está negociado, va a estar la idea es que entre en función a fin de este año. Vos, Federico, dijiste también en algún momento que veías al Mercosur como mejor posicionado si se relacionaba con Bruselas que con China o con Estados Unidos. Posicionado como para firmar algo. Sí, o esa es la expectativa. Creo que hay más convencimiento de este lado que del lado europeo, ¿no? Me parece que todavía Francia, Polonia, hay Irlanda, no sé si Bélgica, Países Bajos, hay países que todavía están muy reticentes a firmar con el Mercosur, ¿no? Hay gente que descarta la opción, dice que eso no va a pasar, que el lobby agrario, sobre todo el voto de los campesinos. Sí, yo creo que eso era muy fuerte hasta Ucrania, hasta la invasión a Ucrania. Me parece que a partir de Ucrania, Bruselas empieza a mirar, Ucrania y China, ¿no? Empieza a mirar al Mercosur no solamente en clave comercial, sino también geopolítica. La idea de que ese bloque esté más cerca de Bruselas que de Beijing, ¿no? Ir con ellos antes de que el Mercosur se vaya con los chinos, que no es tan fácil. Pero me parece que hay una sensación de que el Mercosur es importante no solamente en términos comerciales, geopolíticos, y también muy vinculado con eso, minerales críticos, ¿no? La cuestión del litio, del uranio, de otros minerales, tierras raras que hay en Brasil. Pero vuelvo al principio. Tu respuesta fue que hay una especie de problema estructural en la complementariedad entre Argentina y Brasil. Pero al mismo tiempo decís que Argentina tiene que recuperar esa sociedad. ¿Cuáles serían los fundamentos estructurales para que Argentina recupere? No, lo mío fue normativo, me encantaría que fuera así. O sea, a mí me encantaría tener un vínculo mucho más sólido con Brasil. Pero hay otro problema ahí, que es, yo siempre cuando hablo con brasileros, con colegas, ellos no hablan de Argentina. No hablan. Nosotros hablamos de Brasil. Digo, colegas en la academia, ¿no? Nosotros vemos política exterior brasilera. En Brasil no se estudia la política exterior argentina. Es como... Es difícil también. En Canadá se habla de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no se habla de Canadá. Lo mismo en España y Portugal. Vas a Portugal, se habla de España. En España no se habla de Portugal. Esas asimetrías existen en varias diadas, ¿no? En el mundo. Pero no solamente no se habla, hay una sensación de cansancio, de frustración, de que los argentinos no saben qué quieren hacer, no saben para dónde quieren ir. Y tenés ciclos de stop and go que hace muy difícil pensar el largo plazo de cualquier relación, en particular con la Argentina. O sea, nosotros damos muchos incentivos para que no piensen en una relación de largo plazo con la Argentina, ¿no? Antes de, porque con esto nos tirás el centro para pasar a Argentina, pero hay una pregunta muy encapsulada que le quiero hacer a Matías, si quieren abrirla. Es el tema de India, porque siempre se habla de BRICS y del sur global, es China, Brasil. Otra vez, creo que era el propio Milanovic el que lo decía, pero citando a otro, que el misterio del crecimiento indio es que no es un país que se haya industrializado como China para lograr esa proyección comercial. O sea, ¿cómo crece India? ¿Cómo se podría describir la economía india? Es interesante, no es el caso que más haya estudiado, pero es una combinación entre industria, servicios, también han tenido una complementación muy buena con Estados Unidos y con el mundo occidental como proveedor de servicios tecnológicos. Ahí podés ver en India toda la parte de software, informática, de servicios culturales, cine. En ese sentido, India es un caso distinto, ¿no? Mucho más, entre comillas, amigable con la mirada occidental. Es una democracia con sus particularidades, con sus variedades, pero en ese sentido también hay una diferencia relevante. Por el momento no tiene el nivel de complementariedad como podemos tener con China respecto a
cierto comercio, ¿no? Es decir, ha crecido, de hecho uno empieza a mirar cada vez con más detalle que lo que más crece como socio comercial de Argentina son los países asiáticos, no solamente China. Hay que mirar también a Vietnam, hay que mirar a la India. Pero creo que ahí hay un tema súper interesante para ver y que tiene que ver también con los nuevos modelos de inserción internacional, ¿no? Creo que un poco lo que recién planteaba Federico respecto a Brasil y a la relación con China. A mí me parece que coincido en que efectivamente ha habido un cambio estructural muy fuerte en Brasil que ha sido soslayado, ¿no? Es decir, me parece que ha habido una inercia en muchos sectores dirigentes de Argentina de ver a Brasil como lo que era hace varias décadas atrás, en pensar la burguesía paulista como el gran actor de influencia política de América del Sur, cosa que está en duda, es más, creo que está en duda históricamente, ¿no? Yo no sé si no fue una invención de la sociología latinoamericana, del poder de la burguesía paulista, o si en realidad fue más bien un estado desarrollista, autoritario. Ahí sí creo que eso existió, con mucho peso de las Fuerzas Armadas, en el caso de Brasil, que cuando volvió la democracia tuvo dificultades para ser reemplazado por un Estado desarrollista democrático. Creo que esa es una de las grandes deudas que ha tenido Brasil. Creo, como bien dijo Federico, Brasil se ha desindustrializado más rápido que Argentina en los últimos tiempos, también porque durante mucho tiempo resistió ese proceso. Es decir, Argentina, recordemos que ya en la época de la última dictadura de Martínez de Hoz, hizo su primer proceso de apertura, de desindustrialización. Ahí Brasil resistió. En los 80 Brasil mantuvo más o menos sus ejes de política. En los 90 fue un poquito más gradual. Mientras Argentina era el mejor reformador de América Latina y Menem era premiado en Washington. Lo traigo a colación porque ahora está nuevamente de moda a raíz de la serie, que me pareció muy interesante. Quiero agregar, por lo menos Esperaba para muy debatir. poco de esa serie y me pareció linda, muy lindas algunas cosas. Está muy interesante, sobre todo porque se armó un quilombo enorme, ¿no? En las redes, en los grupos de WhatsApp, yo veo gente muy enojada. Yo veía en las redes sociales que era la peor basura del mundo. Y de repente la empecé a ver y algunas cosas no me gustan, pero otras cosas están buenas. No, a mí me parece que está bien. Tampoco me parece extraordinaria, pero creo que refleja bien. Pero digo, para cerrar el paréntesis, me parece que efectivamente hay un cambio estructural en Brasil. El Brasil que crece, que predomina y que empieza a tener más las riendas políticas es el del agronegocio, que yo creo que no tiene ninguna complementariedad con Argentina, que efectivamente, en general por la naturaleza del agronegocio, sus sociedades son con los socios comerciales, con los que les compran, no con otros como manera de complementación, y además teniendo en cuenta algo no menor, sobre todo en el caso de la agricultura, que es un tema que acá en Argentina se ha discutido mucho y todavía no se termina de aprender, que una cosa es el agricultor y otra cosa es el comercio internacional de productos agrarios, que está muy fuertemente concentrado en los traficantes de granos, como diría aquel viejo libro de la década del 50-60, o en los grandes pulpos, los grandes comercializadores globales, que son los que manejan a nivel mundial esas redes, y que también China se ha metido con sus propios comercializadores, porque China en ese sentido ha sido muy estratégico, ¿no? Es decir, ahora China lo que mira en la región fundamentalmente la ve como un lugar para apropiarse de recursos naturales estratégicos, alimentos, litio, minerales. Eso es básicamente su función inversora y compradora en Brasil, en Argentina y en Chile, por poner algunos ejemplos. Y luego es un mercado para colocar su producción manufacturera. O sea, China tiene un modelo de desarrollo que es esencialmente mercantilista. Es un país que su modelo de desarrollo está basado en un fuerte componente exportador. Esta discusión ya lleva más de 20, 25 años. Yo al principio de los 2000, cuando empezó este problema, ¿no? Que era, fíjate el desbalance global. China con un superávit comercial fenomenal y acumulando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces yo leía a Stiglitz, a Krugman, diciendo, bueno, pero este desbalance se va a equilibrar porque los chinos van a querer vivir mejor, van a demandar mejores salarios, y eso va a apreciar su moneda y bueno, va a generar un equilibrio global. Bueno, esto no pasó.
O sea, China sigue teniendo en su fuerte superávit comercial uno de sus factores de crecimiento, y migrar, aunque quisiera, ¿no? Supongamos que la política de Trump es efectiva y lo empiezan a cercenar esa capacidad para colocar sus productos en el resto del mundo. Bueno, aunque pudiera hacer eso, migrar de ese modelo orientado a las exportaciones a un modelo de mercado interno no es de un día para el otro. Y ha tenido tropiezos, porque ha tenido una burbuja inmobiliaria que explotó, ha tenido varios problemas dentro de su mercado. Ahora, esta es la discusión de fondo, y en el medio de esto tenemos en Argentina un gobierno que dice que China son comunistas, que hay que aliarse con Estados Unidos. Ahora, el principal beneficiario de esta política en este año y medio ha sido China. Es el país que más comercio ha incorporado con Argentina, que más exportaciones le ha colocado. Estamos en estos meses en récords de exportaciones de China hacia Argentina, y en los menores saldos comerciales, es un déficit que se empieza a agudizar, porque aparte no hay otros proyectos que evolucionen positivamente. En general, uno dice, bueno, Chile tiene superávit porque le vende minerales a China. Argentina le vende litio, pero bueno, es un comercio que para que se reequilibre falta mucho tiempo. Y digo, me parece que la ausencia de una mirada de industrialización en Argentina y en Brasil, o sea, que una mirada que no pase por lo espasmódico, no por simplemente una protección comercial esporádica, sino más bien por una cuestión de estrategia de política industrial, ¿no? Porque a mí me parece que uno de los grandes problemas que hemos tenido en América Latina es que pasamos de esa industrialización de las décadas del 40, 50, 60, que creo que tuvo muchos éxitos. Hoy en día, en general, en la literatura se la defenestra, pero creo que tuvo muchos logros para la región. Pero es como una mirada binaria. ¿Era eso o la apertura y convertirte en países agroexportadores o primario exportadores? Y la verdad es que hay muchas maneras de industrializarse con mayor integración con el mercado mundial. Los asiáticos lo tienen clarísimo. Ahora, en América Latina, me parece que esta ha sido una de las grandes fallas. Creo que Chile intentó tardíamente algo, y algo tiene, muy, muy poquito, ¿no? Con alguna industria alimenticia de salmones, con alguna madera, celulosa. Pero creo que ese es el desafío que hay que plantear seriamente en América del Sur y en particular con Brasil. Agrego una cosita con India que le preguntabas a Matías. India está tratando de aprovechar toda esta movida que se llama reshoring, ¿no? De sacar inversiones, que es un eufemismo para decir salimos de China. ¿Cómo salir de China? Principalmente grandes industrias del norte global, ¿no? Que están muy hundidas en China y que están viendo de... No es irse por completo de China, se le llama China +1, ¿no? Seguimos en China, pero por las dudas diversifiquemos. Y la que siempre aparece ahí abajo es la India. Claro, sería el friendshoring, ¿no? O sea, no era reshoring, sino estar en un país amigable. Exacto, sí. No sé cuán friend sería la India. Y la India es como que siempre está... el canciller de la India dijo hace poco, dejen de preguntar de qué lado está la India es un lado. ¿No? Diciendo, somos nosotros. Y ahí intenta jugar con Rusia, intenta equilibrar la relación con China, que no es muy buena, y ahora se acercó más a Occidente, atrayendo quizás ahí el lado friend, pero sí hay como una relocalización. Apple tomó la decisión de trasladar cosas de China a la India. Tienen un pequeño problema, y es que los indios no están dispuestos a ir a vivir a Apple para trabajar. En China vos tenés grandes plantas donde viven al lado, ¿no? Son cama caliente. Y eso implica estar toda la semana ahí, fin de semana te vas a ver a tu familia, si es que tenés descanso fin de semana. Sí, donde ponen las redes para los que se matan. Sí. Hay unas reglas laborales mucho más complicadas, más restrictivas en la India y con menos incentivos de la gente a querer hacer ese cambio laboral, ¿no? En ese sentido, digamos, la India ofrece ese espacio, esa alternativa en relación a China, quiere aprovecharla, pero me parece que la democracia india es demasiado complicada, con muchos vetos internos. Es el país más grande. Aparece la democracia como problema. Sí,
Probablemente, o la democracia que tienen ellos, ¿no? Con muchos intereses fragmentados. La India tiene más de 30 ministerios. Tiene un ministerio de las energías renovables y tiene un ministerio del carbón. Hay un ministerio del carbón. Y tiene el ministerio de la ayurveda y la homeopatía, para que se den una idea del nivel de fragmentación de intereses que hay. A eso agregale la meritocracia. Me parece que India no tiene el sistema meritocrático que tiene China. O sea, que tiene castas legalmente. Además del problema de las castas, ¿no? Pues en general las élites gobernantes son de castas similares, ¿no? Pero el problema es la meritocracia. China tiene un sistema que es político, pero es muy meritocrático. Un líder que maneja, ahí tenés varios niveles, tenés como 4 niveles, jurisdicciones, ¿no? Entonces, si vos querés subir de manejar un pueblo a manejar una ciudad, una provincia, tenés que mostrar tus resultados. ¿Cómo que se llaman las corporaciones? Los KPIs. KPIs, ¿no? Tenés que mostrar tus KPIs. ¿Cómo te fue? ¿Qué metas tuviste? ¿Cuánto sabés? ¿Cuáles fueron tus logros? Si no, no creces dentro del partido, dentro de la jerarquía, ¿no? Federico, para tratar una vez más de cruzarlos, ahora en términos más amigables, recién Matías dijo, bueno, China tiene un modelo mercantilista. Me gustaría primero saber si vos también lo ves así, y segundo, y esta es una pregunta que abro a los dos, pero te la hago a vos, si eso funcionaría como un obstáculo para una hegemonía global china. Qué pregunta. Yo creo que China diseñó 2 circulaciones económicas. Una es más mercantilista, la otra es más competitiva, si se quiere. China nunca, a diferencia de Occidente, en China nunca se abrió por completo. O sea, mantuvo altos niveles de proteccionismo y subsidio a determinadas industrias, mientras fue abriendo otras a la competencia global, confiando en su capacidad de producción. Básicamente lo que hizo China fue exportar mano de obra barata, y ahí le fue bárbaro. Ahora, en otros sectores los protegió. Y practicó políticas industriales, proteccionismo, subsidio, o sea, muy lejos de las reglas OMC. Entonces tiene esos 2 sistemas, la doble circulación de la economía, una economía interna y una economía que va principalmente hacia Occidente. ¿Dónde está la diferencia? Que buena parte de la exportación china solía ser zapatos, carteras, ropa barata, plásticos, celulares, notebooks, etc. Cuando China dice, bueno, vamos a otra cosa, vamos a hacer biotecnología, vamos a hacer robótica, vamos a hacer 5G, vamos a hacer nuclear, vamos a hacer semiconductores. Claro, eso es lo que empieza a generar ruido en Occidente, como diciendo, bueno, acá ya no es complementario, yo no disfruto de esto, me estás empezando a desplazar, ¿no? Entonces, esto es lo que genera la reacción en los Trumps, en las derechas, en los gobiernos populistas, etc. De modo que ahí cuando China quiere hacer un salto de calidad, ahí es donde Occidente reacciona. En la primera etapa, Occidente disfrutaba de hacer offshoring en China. O sea, ya no exporto algo a China, exporto mi fábrica a China. Y eso generó desindustrialización en los países centrales. Entonces hay una resistencia muy fuerte hoy hacia China. Y eso pensado en términos de liderazgo global, ¿no? A mí me parece que China tiene serios obstáculos para ser un líder global al estilo que lo fue Estados Unidos. En primer lugar, dudo que quiera hacerlo. Yo no soy de los que creen que China busca desplazar la hegemonía norteamericana. Eso es muy costoso y si ellos suelen ser muy realistas en la capacidad que tienen para actuar. Yo no creo que ellos estén evaluando que eso es viable, al menos en un plazo más o menos sensato. Me parece que la prioridad de China es el desarrollo chino. Es el crecimiento y el desarrollo chino y la estabilidad del sistema político, que es siempre la primera preocupación, la estabilidad de la revolución. Porque al final del día es una revolución. Y su principio de legitimidad es el crecimiento. Si no hay crecimiento, la legitimidad de la revolución empieza a tambalear. Entonces, para mí es la prioridad número 1. No es ser el uno en todo, el liderazgo mundial. Cuando vos ves dónde pone plata China, no la está poniendo en Naciones Unidas.
No la está poniendo en ayuda al desarrollo como la plata que ponía Estados Unidos hasta hace poco, porque Trump está liquidando la ayuda al desarrollo de Estados Unidos, la agencia USAID, ¿no? Y China no está saliendo a decir, eso lo cubrimos nosotros ahora. A partir de ahora vamos a ser los proveedores. No la veo. Creo que además son conscientes de una economía un poco más fría, con más problemas de desempleo. Eso es un problema para la juventud. China todos los años tiene que meter al mercado laboral más o menos la población de Argentina. Una enormidad de laburo interno que tienen. Me parece que hay mucho trabajo interno incompleto en China. Todavía hay mucha pobreza. Hay un PIB per cápita que debe ser similar al nuestro, Matías, más o menos. Efectivamente. Está muy lejos de Luxemburgo o de Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? Entonces me parece que la prioridad está en crecer, en seguir metiendo gente en la clase media, en seguir modernizándose. ¿Y qué es lo que puedo yo sacar del mundo para este crecimiento, este desarrollo? ¿No? El mundo es clave, pero no como objeto de dominación, sino como lugar donde yo saco cosas para mi propio crecimiento. ¿Pasamos a Argentina? Pasemos a Igual Argentina. ya mucho se habló. Sí, pero yo le quiero preguntar a Matías, porque Matías, vos viste un poco la película. Argentina te la dejo, Matías. No Es te más vas a difícil escapar. que el mundo. Tampoco No te vas te a vas al escapar. extranjero, ¿no? Es más difícil que el mundo, Argentina. No, sobre todo porque vos viste la película desde adentro, Matías, ¿no? Con tu experiencia en el ministerio y todo. Yo te quería preguntar si es posible, si ves posible una colocación virtuosa de Argentina en este contexto, digamos, de proteccionismo por un lado de Estados Unidos, esta lógica que estaba contando un poco Federico de China, y qué puede hacer el Estado en ese contexto, ¿no? Porque me imagino que habrá pasado, como le habrá pasado a mucha gente que llega con un montón de ideas y después se encuentra con un montón de imposibilidades. Entonces, ¿cómo ves ese proceso? Mira, yo creo que es posible, creo que es difícil, sobre todo difícil a la luz de la historia reciente, ¿no? Argentina es un país que hace, para decirlo mal y pronto, hace 14, 15 años que no crece, o crece un año sí, uno no, en promedio viene mal, y está lejos de tener esto que dije que es muy necesario, ¿no? Este esquema de acuerdos básicos que se logran en general, o cuando hay una coalición de sectores que dicen, bueno, nos podemos pelear, pero en estos 5 temas vamos para el mismo lado, o bien cuando hay una hegemonía de un sector que tiene claro esos 5 puntos. En Argentina no pasa ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿es posible? Sí. Hoy es difícil, lo cual no quiere decir que sea imposible. ¿El tipo de industriales que tiene Argentina es posible? Yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que acá a veces me parece que hay una, ¿cómo decirlo? Una mirada un poco naif sobre el tema, ¿no? A veces los mismos sectores que critican a los industriales después les piden que tengan un modelo de desarrollo para el país. El modelo de desarrollo lo tiene que dar la dirigencia política. Los industriales tienen que poner la plata, invertir, hacer su trabajo lo mejor posible, generar empleo, ver cómo se insertan en otros mercados. Yo espero eso, no le pido a un empresario que me... Yo creo en la democracia, no le pido que... Si no, caemos después en esta de que son los culpables de los males del país. Me parece que, sin duda, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Pero para mí la principal responsabilidad está en la dirigencia política. ¿Y qué pasó en el gobierno de Alberto con eso? No había sentías que no había como una dirección, que no hubo... Sí, lo hemos charlado bastante, es un tema que hasta lo escribí, ¿no? Creo que había un problema interno muy grave de falta de cohesión, incluso con matices, ¿no? Porque digo, para mí las diferencias que había no eran el día y la noche, no es como las diferencias que hay entre, no sé, cualquier peronista y Milei. No son un abismo. Me parece que no era difícil encontrar, una síntesis para avanzar. Pero bueno, creo que había otros factores. Me parece que también en Argentina cuesta mucho hablar con la verdad y decir estamos en una crisis, la vamos a pasar mal y tenemos que tomar ciertas medidas que en el corto plazo no van a ser las ideales, pero que después nos van a hacer salir adelante. Eso en Argentina cuesta horrores y le cuesta a todos, a todos los sectores políticos hacerlo. Bueno, salvo a Milei, ¿no? Porque Milei lo... Bueno, pasa que Milei, creo que el tema es que tiene una receta que está totalmente equivocada, porque
vuelvo a decir, no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado con la receta de Milei, ninguno en la historia. Y creo que además los resultados van a quedar a la vista. Me parece que es un modelo que, en el mejor de los casos, va a poder lograr estabilizar la economía argentina. Creo que le va a costar, no lo está logrando. Es decir, me parece que uno mira un conjunto de indicadores. Bajó la inflación, sí, sin duda, es cierto, pero hay un desequilibrio en el sector externo que es fenomenal. Es una cuenta corriente que todos los meses se debilita más. Y que decís, bueno, con este camino ya sabemos cómo termina. Si vos tenés cuenta corriente negativa, tipo de cambio apreciado, ¿Cómo termina? En general, o te endeudás y vas pateando el problema, o un país como Argentina, que tiene muy poco acceso al crédito, es decir, termina con otro desequilibrio o con algún ajuste brusco, ¿no? Que es un tipo de cambio que se vuelve a corregir, que sube. Devaluación, más inflación. Pero digamos, supongamos que después de las elecciones, porque ahora está, obviamente, su obstinación es llegar a las elecciones y decir, vieron, Mandrilli, yo tenía razón, bajé la inflación, lo demás no le importa. Bueno, supongamos que después de las elecciones suelta un poco el tema del dólar y dice, bueno, vamos no podemos vivir con este desequilibrio externo, inventa que el dólar sube por culpa de otro mandril, pero ya está, lo absorbe. Aún así, creo que vamos a una economía con serios problemas para el crecimiento, ¿no? Es decir, lo estamos viendo. Es decir, en el primer trimestre del año, el gobierno está celebrando un aumento del PBI. Cuando uno lo compara, digamos, con 2023, para, digamos, tener alguna referencia, lo que ve es que los sectores productivos están abajo del primer trimestre de este año, que el consumo creció, pero el consumo crece con una dualidad fenomenal. O sea, crece el turismo en el exterior, o sea, los argentinos consumiendo afuera, crecimiento exponencial. Las importaciones, 22% arriba de hace 2 años. Es una economía con un Producto Bruto parecido al de hace 2 años, pero que importa 22% más que hace 2 años. Los sectores productivos muy golpeados, la construcción golpeadísima, la industria muy golpeada, sin reacción. Creciste, pero aumentó el desempleo. Es decir, me parece que las señales están todas muy marcadas. Ahora frente a esto, a mí me parece que es posible generar otro esquema en este escenario de globalización. Pasa que, insisto, eso requiere justamente, sí requiere un estado inteligente, no un estado presente, que gaste en cualquier cosa. Un estado que dé algunas batallas, no todas. Es decir, ¿qué puede tomar uno de la experiencia de China, que no tiene nada que ver con la nuestra? Bueno, la mirada sí de tener abordajes multinivel. No es lo mismo para todos. Es decir, ¿tenés que desarrollar los recursos naturales? Sí. Bueno, no es lo mismo el régimen que tenés que tener para los recursos naturales, para industrializarlos, que para el sector industrial y también para dentro de la industria. No todos los sectores son iguales, no todos requieren el mismo tipo de política. Entonces me parece que esto es lo que hay que aprender justamente de miradas por ahí a veces que son muy, muy como binarias, ¿no? O soy pro exportación o pro industria. Bueno, me parece que hay que, en todo caso, segmentar la política industrial y dar las batallas que se pueden dar. O sea, en ese sentido me parece que ser mucho más pragmático que en el pasado. ¿Y cuáles son las que se pueden dar? Eso te iba a preguntar. Bueno, me parece que una muy importante es la de desarrollar fuertemente los recursos naturales con una mirada industrialista. Eso se puede dar y se tiene que dar. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar Vaca Muerta, desarrollar la minería de litio, de cobre, pero también desarrollando las industrias proveedoras. Vas a tener un problema con la democracia también, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay comunidades que resisten mucho determinado tipo de inversiones o desarrollo, sobre todo con minería. Yo tengo una mirada distinta sobre eso. No creo que sea un problema de la democracia. Las provincias que se desarrolló la minería, como San Juan, Santa Cruz, Catamarca, son provincias democráticas donde los gobernadores en general fueron elegidos y reelegidos. Pero fue durante el gobierno de Alberto que hubo en algún momento un enfrentamiento. Un problema en Chubut, que es una provincia que tiene prohibida la minería hace mucho tiempo, y donde creo que el problema ahí fundamentalmente es de una dirigencia política que le faltó explicar mejor las cosas, porque la verdad que lo que hubo fue ahí una reacción basada en una campaña de mentiras. Es decir,
Lo que se decía era que ese proyecto Navidad que se iba a desarrollar en la meseta chubutense iba a contaminar el río Chubut. El río Chubut pasa a más de 200 kilómetros de la meseta chubutense. ¿A vos no te parece que hay un movimiento ambientalista, sobre todo comunitario, sobre todo NIMBY, como le dicen en inglés, que muchas veces resiste en Tilcara? Bueno, no es un proyecto minero, pero lo que pasó con las salmoneras en Tierra del Fuego, ¿no te parece que ahí hay algo más allá de desinformación? ¿Que no hay un conflicto de intereses? No lo creo. Creo que en todo caso hay un problema. Creo que muchos de esos. A ver, no niego la cuestión ambiental. De hecho, yo estoy a favor de una política de desarrollo productivo verde. Creo que lo que hay que hacer es desarrollar minería, recursos naturales, industria, cuidando el ambiente. Creo que la tecnología te lo permite. Y además creo también que hay que incorporar a la ciudadanía en los controles. Yo creo que parte del problema también tiene que ver con la desconfianza en las capacidades estatales para controlar a las empresas ¿no? Mineras, salmoneras, etcétera. Creo que hay que incorporar a las comunidades en esos controles. Yo no creo que sea una cuestión ni de ir a un ambientalismo prohibicionista, ni tampoco lo opuesto, que sería una mirada desarrollista vieja de, bueno, producir más sin preocuparse por el ambiente. Eso es un tema de segundo orden. La principal sería combatir la pobreza y no armonizarlo con el ambiente. Ahora, creo que estos debates en Argentina han sido muy mal dados. Parte del movimiento ambientalista, no todo. Una parte no es un movimiento comunitario, es un movimiento, más bien te diría, porteño, y en muchos casos financiadas por ONG europeas. Estoy dando datos, no estoy cuestionando, simplemente mostrando cómo son las cosas. Cuando se anunció que se iba a comenzar a explorar el mar argentino en un proyecto de posible existencia de petróleo y gas offshore 400 kilómetros mar adentro de Mar del Plata, lo que hicieron fue poner la foto de 2 actores empetrolados en la playa diciendo esto va a pasar en Mar del Plata. Vuelvo a decirte, por el inicio de una exploración, no de una explotación, una exploración de a ver si a lo mejor hay petróleo 400 kilómetros mar adentro de la costa de Mar del Plata. Digo, todo eso no tiene nada que ver, para mí, con una militancia realmente genuina, comunitaria. Con lo cual no quiero decir que no haya mucho para trabajar. Yo creo que ha sido un gran problema la falta de información, de mejor diálogo en las comunidades, de mostrar beneficios potenciales. Pero te vuelvo a decir, las provincias mineras, que las hay, Santa Cruz, San Juan, no hay grandes conflictos comunitarios. Creo que ha habido fuertes beneficios para muchas de estas comunidades y creo sí que hay mucho por mejorar. No estoy diciendo que funcione bien, digo que sea la panacea, digo que hay muchísimas cosas por mejorar. Ahora, me parece que un país como Argentina, dándole la espalda a sus propios recursos, creo que se pega un tiro en el pie. Acabo de sacar un libro sobre cambio climático, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que la transición energética la tenemos que hacer. Y decir esto en la Argentina es complicado porque estamos parados sobre Vaca Muerta. Y Vaca Muerta puede ser, o ya lo es, un campo entero, ¿no? En términos de cuánto le aporta al PBI. Y con expectativas de crecimiento, ¿no? Shale oil, gas, etc. Entonces, decir eso lo vamos a dejar bajo tierra, como está haciendo Petro en Colombia, a mí me parece que en el contexto argentino es pegarse un tiro en el pie, como dice Matías. Lo que yo hubiera sido o sería es mucho más agresivo en cuál es la agenda de transición. Cuál es la agenda de descarbonización de la economía argentina. Y de qué manera el Estado ordena incentivos, regula la industria. Nosotros nos cuesta mucho saber cuáles son las emisiones de determinadas fábricas, sectores, está discutida cómo se mide, el campo te dice está mal medido, absorbemos más carbono del que ustedes nos dicen. O sea, es un estado que se conoce muy poco en términos de sostenibilidad, en términos ambientales, ¿no? En términos globales, Sudamérica no aporta mucho a las emisiones globales. En términos globales no aporta mucho. Japón emite más que toda América del Sur. Volkswagen emite más que Argentina, para ponerlo a... Todo Volkswagen emite más que Argentina. Por eso digo, Argentina debe estar en el menos del 1% a nivel global. El problema de Argentina, quizás, o la urgencia argentina no es reducir emisiones,
porque somos poco responsables en ese sentido, la urgencia está más puesta en la adaptación que en la mitigación. O sea, ¿qué hacemos con el cambio climático? No que va a llegar, que ya llegó, que ya está. Una sequía, una inundación, ¿no? Eventos climáticos extremos. Eso por un lado. Pero por otro lado, tomando un punto de Matías, no ver la transición energética como costo. La transición energética es una inversión que te puede dar mucha mano de obra y mucho empleo decente, genuino. ¿En qué estás pensando puntualmente? Cuando vos ves el mapa de radiación solar, la radiación solar en el norte de Argentina es de las más intensas del planeta. Cuando ves el mapa de vientos y velocidades de vientos, la de la Patagonia es de las más intensas del planeta. Ahí tenemos un recurso enorme que se está explotando, pero muy lentamente a fuerza de capital privado, que es muy costoso y con incertidumbre regulatoria, además. Entonces, ¿qué está haciendo Argentina para acelerar esa transición? ¿Te parece que el Estado tendría que invertir? Muchísimo. Pero digo, allá a nivel de infraestructura, de poner... De infraestructura, por ejemplo, hay un problema serio. Yo puedo tener los mejores paneles y aerogeneradores, paneles en Salta, en Jujuy. No tengo cómo conectarlos a la red eléctrica. La red eléctrica tendría que ser un bien público. Podés poner algo de capital privado, pero el incentivo del capital privado está más puesto en el negocio. Estados Unidos tiene el mismo problema, todos tienen este problema, ¿no? Necesitas agregar una nueva red para conectar todo lo que agregues de renovables. ¿Dónde está el Estado haciendo eso? ¿Dónde está el Estado haciendo la infraestructura necesaria para que eso sea más factible? Vos podés decir, mira, me va a entrar un montón de plata con Vaca Muerta, yo voy a cobrar un pequeño impuesto, voy a sacar algo de ahí y automáticamente eso va a ir a renovables. Voy a financiar mi transición con la plata que me da fósiles, principalmente petróleo y gas. Hoy hay un consenso fuerte en muchos países de que el gas licuado es una energía de transición. Para países que son muy intensivos en carbón, India, China, que viven de carbón, no carbono, carbón, Sí, es lo más contaminante que hay. Sudáfrica. Bueno, el consumo de carbón global aumentó mucho, sobre todo con el deep learning, ¿no? Nosotros quemamos más carbón que en 1970, 1960. No es que hubo una transición. No. Las transiciones son medio dibujadas, ¿no? Porque sigue habiendo biomasa, madera en África. No es que dejamos esto y pasamos a esto, dejamos esto y pasamos a otra cosa. Las vamos acumulando. Y la lógica es la de acumulación. El imperativo climático te dice, no se puede acumular, hay que dejar. Todavía no estamos en esa etapa. O sea, la transición literalmente todavía no comenzó en ese sentido. Estamos en los picos de consumo de todo, de gas, de petróleo, de producción, ¿no? Y también de inversión en renovables. ¿Por qué? Porque hay un sector del capitalismo que está haciendo plata con las renovables. No es costo. Federico, te hago una pregunta. ¿Y el desarrollo nuclear, cómo lo ves? Es fundamental. Fundamental. Yo ahí disiento con los ambientalistas que siempre una bandera del ambientalismo es... Greenpeace. Hay Greenpeace, ambientalismo sí, pronuclear. los partidos verdes alemanes nacen quejándose de la energía nuclear. Bueno, ¿no? otra historia con energía Sí, nuclear. sí, pero hay un sentimiento bastante antinuclear entre los ¿Y el modelo ambientalistas. y el modelo y la matriz tradicional que tiene Argentina de desarrollo nuclear, ¿te parece viable o lo que está proponiendo Yo Reidel? creo que no está funcionando. Lo de Reidel me parece que es castillos en el aire, porque él ofrece frío, básicamente. Dice, vengan a la Patagonia a hacer, a poner centrales de datos en la Patagonia y hacemos pequeños reactores modulares en la Patagonia. No tenés nada hoy. Lo único que tenés es la Patagonia con frío, una temperatura baja que te facilitaría el problema del enfriamiento de los Hay la centros posibilidad de datos, ¿no? de privatizar los desarrollos del CAREM, que por ahora son un gráfico. El CAREM es un modelo que supuestamente era de vanguardia, creo que ya no lo es. Hay una idea de que los grandes reactores nucleares pasaron de moda. Es muy costoso y lleva mucho tiempo, la tucha, etc. Y que hay que ir a los modulares. Son más pequeños, por lo tanto son más baratos. Pero además se fabrican en otro lado. Vos los comprás y te vienen 50 containers y armás el reactor. Es como un IKEA nuclear, para simplificar, ¿no? Y eso suena como buenísimo. Menos tiempo porque se fabrica en cadena,
y más barato. Ok, hoy no hay un reactor occidental modular funcionando. Los que hay son rusos y chinos, que se gastaron fortuna en mucho más tiempo del que se presupuestó. El CAREM hace años que está por terminarse. ¿Sí? Todos agregan un poquito, pero a veces sospecho que el negocio es que no se termine, ¿sí? Que pasa mucho en cualquier obra pública grande. Entonces todavía no lo veo muy plasmado, pero no en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Me parece que todavía falta un poco más de trabajo, de escalamiento, de demanda, de oferta, ¿Y qué le etcétera, modificarías ¿no? a la matriz nuclear tradicional argentina? Porque dijiste que tampoco la ves, o sea, Tucha 1 y 2. Bueno, un plan era una Tucha 3 financiada por China. Me parece que eso hoy está parado. Yo creo que lo más sensato hoy es terminar el CAREM y después ver cómo podés hacer un upgrade de ese CAREM. O sea, Argentina tiene capital humano. ¿A vos te parece que es viable el CAREM? Así como está, no soy experto no soy físico nuclear, ¿sí? Pero todo lo que dicen es eso hay que terminarlo, no lo puedes abandonar. Hay que ponerle más plata y intimar a la gente a decir esto se tiene que terminar. Porque no son muchos países los que hoy están terminando un reactor modular. Creo que lo que flotaba atrás de esos castillos que decís de Reidel, porque es cierto que no presentó un documento, son Nada. todas declaraciones verbales que tiene, era un poco privatizar lo que se llegó a desarrollar dentro del Estado con el CAREM y que lo terminen privados. Me parece que esa era una idea fuerte. Sí, hay una empresa americana, si no me equivoco, que está trabajando en eso. Pero son varios años, ¿eh? O sea, probablemente no lo vea Reidel. ¿Vos preferirías que el CAREM dice, se termine en el seno del Estado o esa especie de... Yo creo que hay que ir a un esquema público-privado ahí, me parece. Ya no es el Estado que financia todo y vende la energía eléctrica. Es una empresa que invierte, que te arma el reactor y que después cobra por muchos años la venta de la energía al Estado, ¿no? Ese sería como el nuevo modelo. Reidel, ¿qué dice? Traigan centros de datos a la Argentina y los pueden hacer funcionar con energía nuclear, porque ese es un poco el argumento, ¿no? Los centros de datos están chupando mucha demanda de energía en el mundo. Se estima que el año que viene sería como agregar un Japón más al mercado de energía. Entonces, detrás del centro de datos está el sueño de tener mi propio reactor bancando el centro de datos. Entonces, a los centros de datos dice, vengan que le ponemos un reactor modular, que lo estamos haciendo. A los privados le dice, inviertan acá porque con eso le vamos a dar energía a los centros de datos. Yo no veo nada. Bueno, pasemos en vez de el cuestionario Proust que solemos hacer en este espacio. Bueno, tenemos que hacer un chivo primero, si nos permiten. Por supuesto. por favor. El 6 de agosto, o sea, dentro de unas pocas semanas, Federico y yo vamos a presentar nuestros respectivos libros en un diálogo conjunto. Ah, lo juntamos sin saberlo. Claro. Mirá vos. Así, en el Bar Rabia, el 6 de agosto a las 6:30, así que si permiten el chivo. Bueno, aparte pueden, este programa invitados. es como un... Barrabia. O un vermut de eso, si quieren Claro, continuar. esta es la previa. La previa. No sabíamos que habíamos estudiado juntos, ni tampoco sabían que iban a presentar libros juntos cuando decidimos juntarlos acá. Fue una hiperstición aceleracionista. Yo sé que esto es totalmente irresponsable, gran parte de esto ya se dijo, pero para darle un cierre dinámico, tiro ítems y, como dijo algún candidato a presidente y simultáneamente ministro de Economía, por sí o por no. Por sí o por no. Es Argentina, ¿sí? Vamos cómo funciona. BRICS. Sí. Sí. ALCA. Alca. El viejo. viejo Sí, Alca. bueno, claro, existe. Fue buena idea No. No. dejarlo pasar, fue buena idea rechazarlo. Igual no hay nada. Hoy no hay pero Alca. en su momento. Bueno, pero pensando para atrás, ¿fue una buena idea al carajo? ¿O no? Sí. Sí. Mercosur. Sí. Agenda 2030. Sí. 100%. Sí, totalmente. Greenpeace. Si querés hablemos un poquito, ¿no? Eso No, es por sí o por no. No quiere, por sí o por no. Greenpeace. Nah. Que exista Greenpeace, ¿cuál sería el sí? Que Argentina le integre sus políticas. Sí. De ninguna manera. Régimen Go industrial. home. Greenpeace, go home. Régimen industrial del Tierra del Fuego. No.
Les agradecemos mucho. Rigi. Ah, Rigi, perdón. No. Así como está, no. Dije, tiene que haber un régimen de inversiones, no. Es más complejo. Para mí, Tierra del Fuego tiene que tener un régimen de promoción. Como me decís, ¿es este? Yo digo, creo que no. Creo que hay que ir abriéndolo a otros sectores, creo que hay que hacer obra pública, creo que hay que Por trabajar. eso, tiene que tener población. Tiene que tener población, tiene que tener producción, pero aparte hay un montón de oportunidades, ¿no? Digo, a mí me parece un poco hipócrita decir, banco este régimen, pero no quiero salmonera. Bueno, quiero salmonera, quiero bien hecha, no quiero que contaminen el canal de Beagle. Hay un montón de cosas para hacer con acuicultura que pueden ser muy eficientes, hay para trabajar todo el tema del gas y convertirlo en productos petroquímicos, y hay un montón de formas de ver el polo de desarrollo y tener que tener un polo logístico antártico, ahí, que es fundamental. Le dimos a Matías la posibilidad de romper el por sí por no y profundizar en uno. ¿Querés profundizar en alguno? No sé si tengo que aclarar, a ver. Ah, está bien, es un nombre Sí, taxativo. la banco. ¿Te la bancas? Bueno, les agradecemos mucho por este experimento que fue para nosotros dejar de hablar con empresarios y pasar a hablar con académicos, con Intelectuales. especialistas. Y la palabra intelectual viene medio cascoteada, pero si no la repudian, y los invitamos si les gustó este dueto, pueden verlo de vuelta en vivo en La Rabia. ¿Qué día? El 6 de Barrabia. Barrabia. Barrabia, 6 de agosto. 6 de agosto, 18:30. Bueno, muchas gracias, Matías. Ustedes, un gusto. Gracias. Un gusto.